Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Coral Gables al Día. Les saluda con mucho gusto Diana Herrera, dándole la bienvenida a un nuevo episodio en donde tocaremos hoy un tema muy importante de salud. El Departamento de Salud del Estado de la Florida ha emitido una alerta con respecto al virus del dengue que se transmite a través de las picaduras de los mosquitos. Y como ustedes saben, nuestra zona aquí en el condado de Miami-Dade es bastante frecuente el caso de recurrencia de picaduras de mosquitos que podrían transmitir el virus del dengue. Para eso hemos invitado el día de hoy a nuestros estudios al médico epidemiólogo Álvaro Mejía del Departamento de Salud del Estado de la Florida para Miami-Dade. Álvaro, bienvenido a Coral Gables al Día. Muchas gracias por la invitación. Álvaro, cuénteme un poquito sobre esta alerta que ha surgido hace unas 2 semanas y que tiene pues preocupada a la comunidad. Sí, claro. El Departamento de Salud emitió esta alerta para básicamente informar a la comunidad que hemos tenido algunos casos de transmisión local del virus del dengue en Miami-Dade. Aunque el virus del dengue ocurre a lo largo del año, en Miami no siempre ocurre en transmisión local, casi siempre son casos importados del Caribe y otros países de otras regiones del mundo donde la enfermedad es endémica, pero cuando se comprueba la transmisión local, la transmisión aquí mismo en Miami en personas que no han viajado a esas áreas, es cuando la alerta sube y nos preocupa que puede ser que la comunidad no está teniendo en cuenta algunas recomendaciones de cómo controlar el criadero de los mosquitos. ¿Cuántos casos han sido reportados hasta este momento? Hasta este momento en Miami-Dade se han reportado 25 casos en lo que va del año, pero de esos 25 solamente 4 son de transmisión local. Pero esos 4 son un número significativo para causar una alerta. Sí, son un número significativo porque no esperaríamos que se transmitiera el dengue en Miami-Dade. A pesar de que tenemos el mosquito que habita aquí y ha habitado en esta región por bastantes años, el mosquito se mantiene bastante bien controlado a través del programa de control de mosquitos del condado. Pero cuando se bajan o se descuidan las medidas de control que tienen que tener las familias en sus casas, con sus patios, con sus botes, con sus plantas, con sus jardines, etcétera, cuando las personas no toman ciertas medidas de protección, no cubren las casas adecuadamente, no se cubren su cuerpo adecuadamente, no aplican el repelente, no usan la ropa adecuada, etcétera, están poniéndose en riesgo de ser un vehículo para la transmisión de mosquitos. Y eso me refiero sobre todo a las personas que viajan a países caribeños, a países y a países también de Asia y África donde la enfermedad es endémica, vienen infectados, no se dan cuenta, es aquí donde desarrollan la enfermedad, los mosquitos los pican y después esos mosquitos se infectan, infectando luego a personas sanas. El dengue no es una enfermedad contagiosa. Entiendo. O sea, en el sentido técnico y propio de la palabra, no es una enfermedad contagiosa que se transmita por tocar a la persona enferma o por la saliva, no se transmite así. El dengue solo se transmite a través de la picadura de un mosquito, pero es transmisible indirectamente en el sentido de que si yo viajo a un país o a un área donde sé que hay dengue, me pican los mosquitos, no me pasa nada, no me enfermo, pero en el periodo de incubación del mosquito, perdón, del virus, yo regreso a Miami y es aquí donde me enfermo. Entiendo. Cuando estoy enfermo y cuando ya tengo el virus en la sangre, los mosquitos de aquí me pican. Y esos mosquitos van y pican a otras personas sanas de aquí y así transmiten la enfermedad. Entiendo. Así es como se adquieren los casos localmente adquiridos. Esos mosquitos van a picar a personas que nunca viajaron y las van a infectar y después otros mosquitos van a picar a esas personas y así sucesivamente. Entonces, tener 4 casos de dengue adquirido localmente en Miami-Dade, donde se espera que no haya transmisión, es una cantidad significativa para este país y para esta ciudad y condado. Claro, suficientemente significativa para lanzar una alerta a las Correcto. personas y volver a enfatizarles sobre la importancia de lo que pueden hacer. Hablemos, doctor, un poco más sobre lo que las personas pueden hacer en este caso. El mensaje para este año y que viene ya desde mediados del año pasado es drenar y cubrir. Son 2 palabras que encierran mensajes mucho más complejos que eso. Drenar se refiere
a drenar los desagües de la casa, a estar seguro que el agua corra bien y no se estanque. Y el agua se puede estancar tanto en las canoas de los techos o en los bajantes que están obstruidos o en los desagües de las calles, lo que aquí se llama gutters, que van a drenar pues a las alcantarillas. Ahí se puede estancar el agua, pero el agua también se puede estancar en un jardín mal tenido, en un jardín donde no se corta la grama, no se corta pues la hierba constantemente, donde se mantienen las hojas de los árboles no se podan, donde se mantienen ciertas plantas que son criaderos de mosquitos, como por ejemplo las bromelias. Se sabe que son unas plantas muy efectivas como criaderos de mosquitos, y desafortunadamente a la gente parece que le gustan bastante esas plantas porque crecen muy fácilmente y requieren poco mantenimiento. Pero la manera de crecimiento de las plantas mantiene el agua ahí estancada. Para que se produzca un criadero de mosquitos es suficiente tener 1 centímetro cúbico de agua. Eso es mínimo. Eso es mínimo. Una cantidad mínima, pero ahí se producen larvas de mosquitos. Sí, también me hablaba sobre las piletas de agua que se le ponen a los pajaritos. Correcto. Entonces cuando hablamos de drenar, se habla de también estar seguros que los baños de los pájaros tengan un buen mantenimiento, que el agua se vacía y se renueva, que las piscinas tengan buen mantenimiento, mantengan un buen nivel de clorinación, que los botes estén cubiertos con sus carpas azules o de cualquier color que se utilice, pero con sus carpas propias para cubrir los botes, estando seguro que no tiene ciertos declives que forman estancamiento de agua, que como le decía, la grama se pode con cierta frecuencia, que no haya llantas de carros, ni materas, ni objetos inservibles en el patio. Los patios de la casa uno espera que no sean para almacenar objetos inservibles, sino para disfrutar el patio limpio, etcétera, y bien tenido. Esas cosas tan domésticas son muy importantes en la prevención de la transmisión del dengue. Eso en cuanto a drenar. Cuando nos referimos a cubrir, nos referimos a cubrir la casa y a cubrir el cuerpo. Entonces, cubrir la casa, ¿qué significa? Mantener unas mallas, las mallas que se ponen en las ventanas para evitar la entrada de los mosquitos, que estén en buen estado, que no tengan huecos lo suficientemente grandes o que no tengan quiebres que permitan la entrada del mosquito. También mantener las ventanas pues cerradas, o si se van a mantener abiertas, con mucha mayor razón esas mallas deben estar en buen estado. Eso es cubrir la casa, y sobre todo también no mantener plantas de agua en la casa, o si se mantienen, estarlas inspeccionando para que no haya larvas o que no haya mosquitos ahí. Que el aire acondicionado esté funcionando bien, porque es la primera defensa interna de la casa contra los mosquitos. En cuanto a cubrir el cuerpo, nos referimos a cubrirlo antes de salir a hacer actividad física. No estamos tratando de disuadir a la gente de salir a la calle a hacer actividad física, sino que cuando salgan se protejan adecuadamente. Y protegerse adecuadamente es usar ropa propicia, como ropa de manga larga. Parecería un contrasentido, pero no lo es. Hay ropas blancas y ropas apropiadas para salir, frescas, a caminar o a trotar o a hacer esas actividades de campo en los parques. Y también cubrirse con repelente. En el uso del repelente es importante decir que si se va a aplicar en los niños, al niño no se le debe entregar el repelente para que se lo aplique él o ella misma, sino que el adulto debe aplicárselo en la mano y luego aplicárselo al niño. Pero de eso se trata, cubrir el cuerpo. ¿Se hacen las dos cosas? ¿Se pone la manga larga y se pone por arriba repelente también? Bueno, porque yo en una de las alertas que ustedes habían emitido vi que las personas no deberían de ponerse repelente debajo de la ropa. Eso es correcto, eso es correcto. El uso correcto del repelente es primero vestirse, decidir la ropa que se va a colocar, luego aplicarse repelente en las partes de la piel que quedaron descubiertas. Cuando se lo vaya a aplicar en la cara, no se lo atomice directamente en la cara, sino que atomícelo en las manos y luego aplíqueselo en la cara. La cara es toda, las orejas, la cara toda. Y luego
aplicarse encima de la ropa, pero no se aplique el repelente antes de ponerse la ropa. El problema con aplicárselo así es que el repelente es un tóxico de todas maneras, con un nivel controlable, pero es un tóxico precisamente para evitar que el mosquito se acerque a la persona y entonces se acumula y puede producir algunas reacciones adversas que la gente puede no tolerar y tener algún efecto secundario como mareos y cosas de esas. Ya. Bueno, doctor, cuéntenos ya finalmente para terminar, yo creo con este tema, ¿cuál sería los síntomas que una persona infectada presentaría con el virus del dengue y las razones por las que debería de preocuparse para buscar ayuda médica de forma inmediata? Sí, muchas gracias por esa pregunta. El dengue es una enfermedad viral, febril, quiere decir que se presenta con fiebre. Tropical o subtropical quiere decir que se presenta en los trópicos y en los subtrópicos. La palabra tropical quiere decir caliente o templado. Y es una enfermedad transmitida por mosquitos. Entonces, todo eso que acabo de decir hace parte de la definición del dengue. Los síntomas más frecuentes son dolor de cabeza, que con mucha frecuencia se siente detrás de los ojos. Eso es un síntoma bastante característico del dengue. Se llama dolor retroocular, o sea, detrás de los ojos. También se puede presentar con malestar general, con un dolor muy característico en las articulaciones por eso la gente lo llama fiebre quebrantahuesos o en inglés break bone fever. Ese es el dengue. También puede presentarse un brote en la piel que no tiene nada que ver con las ronchitas que quedan después de la picadura del mosquito. Es simplemente un brote evanescente. Evanescente quiere decir que pasa muy rápido, pero que en la mayoría de los casos se presenta y que puede anunciar la venida del dengue. Valga decir entonces que hay dos grupos de población que son más vulnerables al dengue: los niños pequeños y los ancianos. También las personas inmunosuprimidas, como siempre, tienen una gran desventaja. Entonces, aunque el dengue suele ser una enfermedad autolimitada, es decir, que la persona la pasa con medidas de soporte, hidratación, tomando buenos líquidos, etc., si la persona está en malas condiciones en el momento de infectarse con el dengue, pues hay más posibilidades que requiera hospitalización para darle medidas de soporte. No existe un tratamiento específico para el virus del dengue, es decir, no hay ningún antiviral que mate el virus, ni tampoco existe una vacuna, aunque hay algunas vacunas candidatas en este momento. Y se están haciendo estudios de seguridad y estudios de efectividad. Increíble. ¿Y cuánto tiempo dura el virus en una persona? Porque ahora que lo dice usted me preocupa, porque estoy pensando yo en mi mente, sería que de pronto a mí me picó algún mosquito y no me di cuenta que tenía dengue en algún momento de mi vida. Es posible, ¿no? Es posible, sí. ¿Y cuánto tiempo dura el periodo de la enfermedad? Bueno, el virus normalmente puede autolimitarse en aproximadamente 3 semanas a 2 meses más o menos, es decir, va de semanas a meses donde puede estar el virus, pero la mayoría de las veces la recuperación del dengue ocurre en un periodo de 2 a 3 semanas. La mayoría de las personas se recuperan en ese periodo, pero eso es muy variable. Todo individuo tiene una reacción distinta, se producen síntomas con mayor o menor intensidad, pero en la mayoría de los casos son autolimitados. Pero como le decía al principio, en la mayoría de los casos el dengue es asintomático y no presenta ni complicaciones y ni siquiera síntomas. Pero de todas maneras hay que cuidarse. Hay que cuidarse porque algunas primeras infecciones de dengue también son severas y eso va a depender de muchos factores, como le digo, de la edad y del estado de inmunidad que tenga la persona. Exactamente. Por eso es preocupante con respecto a los niños, porque ellos siempre están en actividades al aire libre. Correcto. Y hay que tener mucho cuidado con ellos. Sí, doctor, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy a los gusto. estudios de Coral Gables Televisión y por este mensaje tan importante. Y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado hoy en otro episodio más de Coral Gables al Día. Recuerden que estamos siempre en el canal 77 de Comcast y en el canal 99 de AT&T Uverse. También nos puede visitar en nuestra página que aparece en pantalla y también recuerde que tenemos un canal en YouTube donde puede ver nuestras últimas producciones conforme lo desee. Les habló con mucho gusto Diana Herrera. Nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto.